Hoy jueves tenemos de invitado con nosotros aquí en el Hoy por Hoy a Antonio Verdú, que es el secretario general del Partido Socialista en la localidad de Vejer, al cual ya escuchamos y saludamos. Antonio Verdú, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, encantados de tenerle con nosotros aquí en la sintonía de la cadena SER, en el Hoy por Hoy. Y le hemos invitado por varias cuestiones, ya incluso pues aprovechando que está aquí, incluso a analizar algunas de las cosas que preocupan a los ciudadanos de la localidad de Vejer. Por lo que le hemos llamado, queríamos hablar con usted, es por esa nota que precisamente su partido ha publicado y dice que el Partido Popular sigue jugando sucio solo para manchar la imagen de los socialistas. Hace referencia a esa última denuncia y a las que han venido atrás también. Y dice: las innumerables denuncias en los juzgados contra los socialistas encarnan el triste balance de la gestión de Ortiz ante tantas promesas incumplidas y tras llevar al ayuntamiento al borde de la ruina. Es lo que dice esta nota de prensa. Antonio, son ya muchas denuncias y la última, bueno, pues ha colmado el vaso de la paciencia de Antonio Verdú. Bueno, antes de nada, deciros que me siento enormemente complacido de estar nuevamente ante unos micrófonos. Digo porque llevo 3 años sin aparecer, sin hacer acto de aparición en una emisora para hablar de política. Y os agradezco la invitación que me habéis cursado. Y, por tanto, aquí me hallo para responder también a preguntas como lo que me acaba de formular. Efectivamente, yo me siento ya a estas alturas de la película, permítame esa expresión, pues harto, cansado, porque es un guión que se viene repitiendo a lo largo de muchos años. Yo soy objeto de una persecución, tantas denuncias una tras otras, que después se quedan en nada, porque todavía no sé lo que es ver la cara a un juez, pero que sí al Partido Popular le vale, al menos para que luego en un titular de un determinado periódico aparezca en grandes letras, pues a Verdú lo llevan al juzgado, o a Verdú lo denunciamos, o a Verdú y siempre se repiten los mismos protagonistas, los mismos actores. Los actores son los del Partido Popular y el mismo guión. A Verdú se le denuncia y se le da a Fiscalía, pero yo todavía no le he visto la cara a un juez y por tanto no sé lo que es, ni mucho menos los resultados de tantas denuncias como el Partido Popular a lo largo del tiempo viene planteando. Antonio, ¿se siente atacado con tantas denuncias? No, de verdad que no, ¿eh? De verdad que me siento muy tranquilo, muy cómodo. Quienes me conocen y fundamentalmente todo el personal que trabaja en el ayuntamiento sabe de la forma como gestionamos los recursos en el ayuntamiento, de la manera como abordamos nuestra gestión y, bueno, pues como siempre puede haber a gente que le parezca mejor o a gente que le parezca peor el trabajo que hicimos, pero desde luego nadie nos podrá acusar de haber hecho las cosas de forma deshonestas. Por tanto, estamos tranquilos todos los socialistas que hemos trabajado para Vejer a lo largo de los 16 últimos años y, por consiguiente, únicamente observamos y vemos esa actitud revanchista de casa de brujas contra los socialistas que está practicando el Partido Popular. Ya son muchas, ¿eh? Yo recuerdo algunas de ellas. Cuando hemos utilizado recursos de subvenciones que llegaban por parte de la intervención municipal, es una utilización temporal de fondos para cubrir determinados gastos que luego se reponen. Eso, digamos, que es una práctica habitual en todas las administraciones públicas, en aplicación del principio de caja única, que es lo mismo, exactamente lo mismo que hace el Partido Popular hoy día también en el Ayuntamiento de Vejer. Sin embargo, ellos lo califican de desvío de subvenciones. Permítame, porque hay una nota de prensa que salió precisamente en el día de ayer, que publicó el Ayuntamiento de Vejer, donde dice: el Ayuntamiento de Vejer abona y no mantiene ninguna deuda con las administraciones por primera vez en su historia. Y habla de que en estos 3 años de gobierno Ortiz se ha abonado 1.888.486,99 euros de subvenciones desviadas. Es lo que dice esta nota de prensa en el titular. Pues mira, si seguramente estuvieran los trabajadores del Departamento de Intervención escuchando esta noticia, se pondrían las manos en la cabeza. Porque hoy los papeles que figuran en el ayuntamiento lo que dicen es todo lo contrario. El ayuntamiento debe 10 millones de euros. Y eso lo dicen los papeles. No lo dice una nota de prensa del Partido Popular, lo dicen los papeles oficiales del ayuntamiento de Vejer. Y quiero decirle más. Cuando hicimos el traspaso de poderes,
como yo me veía venir la manipulación que iba a ejercer el Partido Popular con la gestión socialista y hasta qué punto nos iban a perseguir, iban a rastrearnos, es por lo que yo hice aquel traspaso de poderes con luz y taquígrafo. Y convoqué a una misma mesa, además del gobierno que estaba abandonando pues, el ayuntamiento, al gobierno entrante. Y se sentó también el interventor, la secretaria, los servicios técnicos de urbanismo, para que toda la información se diera pues, con la claridad que esto merece. Y hay un documento que yo pedí a la interventora de entonces, precisamente el informe económico de la situación actual del ayuntamiento en ese momento. Y es un documento que siempre acompaño conmigo, porque mucha gente, cuando escuchan estas noticias, nos preguntan. Entonces no te queda más remedio que sacar el documento y mostrárselo. Y este documento, que lo tengo precisamente también en la mano ahora mismo, lo que viene a decir es que la deuda financiera en aquel tiempo era de 1.796.000 euros. Pero es que además también pusimos un documento con una carta de pago por el que estaba entrando en esos momentos en el ayuntamiento de un convenio que firmamos con las empresas eólicas de una cantidad de 1.129.000 euros. Es decir, hablamos de que dejamos una economía en nuestro ayuntamiento saneada. Saneada quiere decir sin grandes débitos a los bancos, sin grandes débitos a proveedores y desde luego con la posibilidad de poder pagar nóminas, de poder atender los servicios básicos de un ayuntamiento, y eso ha permitido que hoy el Ayuntamiento de Vejer, en manos del Partido Popular, pueda seguir haciendo cosas con las que desde luego no estamos muy de acuerdo, porque lo que no puede hacer un ayuntamiento es gastarse mucho dinero en fiestas y poco en lo imprescindible como puede ser la contratación de personas para reducir las cifras del paro. Pues mire, cuando se habla de esas cantidades hay que decir toda la verdad y desde luego hay que decirlo con responsabilidad. Y hablar hoy de que se tiene saldada la deuda con todas las entidades es faltar a la verdad. Es faltar a la verdad porque precisamente nos dicen los informes municipales de los servicios de intervención lo mismo. El servicio de intervención dice que hoy se debe en el Ayuntamiento de Vejer una cifra cercana a los 10 millones de euros. Y yo me pregunto, en 3 años de gobierno del Partido Popular, ese incremento tan brutal de la deuda, ¿en qué ha repercutido? Si hoy tenemos una población con más paro y desde luego no se ha visto avances importantes y desde luego no se han atendido los compromisos que el Partido Popular puso encima de la mesa cuando se presentó en las últimas elecciones municipales. Queríamos tratar varios temas aparte de este del cual hemos hablado, Antonio, ya que ha mencionado el empleo y actuaciones que se están realizando en este municipio. El empleo es una preocupación, evidentemente, en todo el país, ¿no? Y por supuesto también, evidentemente, en la localidad de Vejer. ¿Cómo ha visto esa evolución del empleo en la localidad? La evolución o la involución, que son términos contrapuestos. Hemos hablado de un incremento notable del paro en Vejer desde el año 2011. Precisamente el Partido Popular afirmaba en las elecciones municipales que iba a llevar a Vejer prácticamente al pleno empleo. Y bueno, pues es verdad que mucha gente se lo creyeron. Y a consecuencia de esos apuntes electorales, la gente confiaron en esa alternativa política, la que representaba el Partido Popular. Pero hoy, cuando tú coges el informe de Caja España, que es una entidad bancaria solvente, creíble, que emite informes sobre la situación sociolaboral de los municipios en España, bueno, pues observamos que Vejer de la Frontera en la actualidad ocupa el lugar 5º del ranking de paro en toda Andalucía. Es decir, es el 5º pueblo con más parados en proporción al número de habitantes que hay en toda Andalucía. Y eso no lo estoy diciendo yo, no me lo estoy inventando. Eso aparece en documentos que lo hacen técnicos, objetivos, manejando datos pues de una forma ordenada y correcta. Por tanto, yo no he visto un avance importante en la creación de empleo en nuestro municipio. Eso le voy a preguntar. ¿Cree que se está actuando en ese sentido? Aquí quien únicamente actúa para tratar de atender la situación
que sufren cientos de familias en nuestro municipio por ese enorme drama del paro, y que te puedes encontrar con muchas situaciones en extrema situación. Quien únicamente está atendiendo es la Junta de Andalucía, porque concede subvenciones, ayudas económicas a los ayuntamientos andaluces para que estos puedan contratar. Ya el año pasado se dieron dineros desde la Junta al Ayuntamiento de Vejer para contratar gente a través del denominado Plan de Exclusión Social. Por cierto, el Ayuntamiento de Vejer hizo lo que no tenía que hacer. Utilizó el dinero de forma, creo que, incorrecta, porque contrató a más gente con menos dinero. Por tanto, hizo trabajar a los trabajadores con una cantidad menor de la que le correspondía ingresar en sus salarios. Bueno, pues no sé con qué idea. Ahora llegan a Vejer dos nuevos planes de empleo. Uno para los jóvenes, el Plan de Empleo Joven, y otro para los mayores de 30 años. Estamos hablando de una inversión importante. Estamos hablando de 380.000 euros para empleo joven y 150.000 euros para mayores de 30 años. Y estamos hablando que con esas cantidades los ayuntamientos, también el de Vejer, va a poder contratar a gente. Y un dato que le quiero aportar. Cuando la Junta concede ayuda de esta naturaleza, lo hace sin sectarismo. A todos los ayuntamientos le concede las ayudas en virtud de la población que tenga y también del número de desempleados que tenga también en sus oficinas de empleo. Por tanto, el Ayuntamiento de Vejer tiene que hacer un ejercicio responsable y no cometer los mismos errores que hizo con los planes anteriores, porque el dinero que llega de todos los andaluces a nuestros pueblos, también al de Vejer, es precisamente para eso. Hoy, por tanto, en conclusión, les diría que el desempleo es una preocupación importante en Vejer, por ese quinto lugar en el ranking que ocupa de parado en toda Andalucía, y porque vemos al ayuntamiento que no está haciendo su tarea, ni cumpliendo sus compromisos, ni ayudando debidamente a los trabajadores que necesitan o que demandan un puesto de trabajo. Aquí quien únicamente lo está haciendo es el gobierno de Susana Díaz, dando dinero a los ayuntamientos para que con diferentes programas contrata a la gente. En Vejer, por ejemplo, puedo poner el dato encima de la mesa. Hay 555 jóvenes demandando empleo. Bueno, pues con los 380.000 euros que está mandando la Junta se va a poder contratar casi a 60 chicos y chicas de nuestra localidad, pero también están los mayores de 30 años. También vienen cantidades que creo que vamos a estar muy vigilantes a ello para que las cosas se hagan bien. Si no, tendremos que recurrir también otra vez a otras instancias para decir que las cosas nos están haciendo bien, y de hecho la Seguridad Social ha tenido que sancionar, ha tenido que pedir pues al Ayuntamiento de Vejer, por hacer las cosas mal, pues ciertas correcciones. También, ya que hemos hablado de empleo, otra de las cosas importantes en la localidad es la sanidad, y ahí tenemos el hospital, el Chare, que es una de esas obras que esperemos el próximo año se termine, se ponga en funcionamiento y que comience a dar servicio a todos los vejeriegos y a también toda la comarca de la Janda. Has tocado una cuestión de vital importancia para nuestro municipio y para la comarca, el hospital. El hospital tan traído y tan llevado, sobre todo en los últimos meses, por la clase política. Y los ciudadanos tienen que conocer la verdad. Y tenemos que decir que el hospital, primero, tiene la marca socialista. Fuimos los socialistas quienes hicimos que ese hospital se empezara a construir en el municipio. Una pelea dura de gestión. Al final convencimos a la Junta y fue precisamente la Junta quien decidió que ese hospital se construyera en Vejer. Y se empezó en el 2007. Mala suerte con la empresa constructora, la empresa extremeña Joca, que entró en concurso de acreedores y la obra se paralizó cuando le quedaba prácticamente un 5% para terminar la edificación. Pero quiero aportar un dato más. Cuando la Junta me planteó construir el hospital en Vejer, la Junta me dijo: nosotros construimos el hospital, lo equipamos y lo ponemos en funcionamiento, pero la urbanización lo tienes que hacer tú, alcalde. Y yo, claro, viendo que el hospital era necesario para Vejer y para toda la comarca, le digo, ya lo haremos, ya buscaremos dinero del Fondo del Mar, pero tendremos que ir para adelante. Efectivamente, tras eso me puse en contacto con la Diputación, gobernada entonces por el Partido Socialista, y llegamos al acuerdo de que era la Diputación quien ejecutaba la urbanización. Y así no le costaba nada a las arcas municipales. La Diputación empezó a hacer también su tarea. Empezó también a hacer las tareas de urbanización. La red de agua potable, la telefonía,
los estudios de electrificación, el alcantarillado, los accesos, la depuradora, cosas que se pudieron llevar a cabo en el tiempo que tuvimos hasta 2011. Pero es que después hubo también cambio de gobierno en la Diputación de Cádiz, pasó a manos del Partido Popular y en 3 años de gobierno de la Diputación por parte del Partido Popular no se ha movido nada de lo que dejamos allí programado y presupuestado los socialistas. Por tanto, a mí me preocupa que la Junta en estos momentos esté haciendo su trabajo de terminación del proyecto que dé lugar a la contratación de la obra y con eso a la finalización de la edificación, y yo confío plenamente y por eso estamos en contacto todos los días con la Junta de Andalucía, pues para hacer el seguimiento a esta cosa tan importante para nuestra comarca, pero desde luego lo que me preocupa es lo que antes les decía, que la Diputación no está haciendo su tarea. Y yo aquí quiero hacer un llamamiento, ¿no? Un llamamiento a la Diputación del Partido Popular para que se ponga el mono de trabajo y haga lo que les dejamos allí planteado para hacer, que la urbanización te puedes encontrar que el hospital esté terminado, pero hoy no se puede hacer ninguna prueba. Si están las escaleras mecánicas instaladas, ¿cómo vas tú a hacer las pruebas técnicas si no está la electrificación que le correspondía hacer, en este caso, a la Diputación de Cádiz? Por tanto, hay que exigirle. Y desde luego no tener el hospital debe ser como un elemento de confrontación política. Salvo cuando no se cree en la sanidad pública, entonces sí, parece ser que a algunos les interesa más la confrontación política que el prestarle un servicio al ciudadano tan importante como la sanidad. Bueno, ojalá que el próximo año veamos esa realidad como es el Chario, el Hospital de Vejer. Y ya coincidiendo con el comienzo del curso escolar, vamos a hablar también, ya casi por último, de ese comienzo del curso escolar y de la educación. ¿Cómo está la educación en la localidad? Obras importantes, las que hay que hacer en el Colegio de la Oliva, y también esa biblioteca que el alcalde anunciaba va a ser la más importante de la comarca de la Janda. Un apunte para empezar. Has tocado uno de los asuntos que más nos preocupan a los socialistas, la educación. Cuando hablamos de educación, hablamos de futuro. Además, decimos muchas veces que es la educación la mejor herramienta para combatir la crisis. Pero hablamos de educación en términos de educación pública, porque cuando hablamos de educación pública hablamos de igualdad de oportunidades. No hay que mirar la cuenta corriente a un ciudadano para ofrecer la posibilidad de estudiar. Yo, que además tengo ventaja para hablar de este tema, porque me dedico a la enseñanza, como bien sabes, soy profesor, imparto matemáticas en el Instituto de Casas Viejas, muy cerca de aquí, lo veo también desde esa óptica y sigo pensando de que hay que apostar cada vez más por la educación. Pues yo le hago inmediatamente la fotografía de lo que está ocurriendo en este país. En cuanto al desarrollo educativo, donde Madrid aplica una nueva ley, la LOMCE, que la han puesto en práctica en este curso escolar y que significa dar pasos para atrás, para llevarnos al mismo sistema educativo que tuvimos en otros tiempos, en tiempos de la dictadura. Pero la Junta, que se resiste porque cree y tiene en sus principios los valores de la educación como un elemento fundamental para el estado de bienestar, desde luego está apostando de forma decidida. Hoy Andalucía es la única comunidad autónoma que atiende los libros gratis para la familia, que presta transporte público también de forma gratuita, que hace también que los comedores escolares sean cada vez más amplios en cuanto a la oferta, en cuanto a la presencia, en cuanto a la atención. Y sobre todo porque vivimos una situación complicada. Muchos niños no tienen donde en casa lo básico que es la alimentación. Pues la Junta está atendiendo otra vez los comedores escolares. Pues este año ha habido ampliación de plaza también los comedores escolares. O las becas para las guarderías. Bueno, pues todo esto lo está soportando la Junta de Andalucía a pulmón, sin ayuda estatal. Y eso yo creo que dice mucho de una sigla que ha defendido siempre la educación como el camino ideal para que una sociedad progrese y mejore cada día. En Vejer se hicieron cosas importantes, porque los socialistas así lo creímos. Se inauguraron en los últimos tiempos, por ponerte un ejemplo, 2 colegios en los núcleos rurales, el del Palmar y el de la Muela, que llevan la marca socialista. Aunque vengan algunos ahora a ponerse esa medallita porque le ha tocado abrir las puertas en el último minuto. Mire usted, no, los ciudadanos conocen perfectamente cómo se gestionó
de dónde vinieron los recursos y cómo se fraguó aquellos proyectos, ¿no? Yo aplaudo a todos aquellos que tengan iniciativa para invertir en educación. Lo del Colegio de la Oliva lo veremos. Tendremos que verlo y cuando lo veamos y tengamos claro en qué dirección va, pues nos someteremos lógicamente a la consulta y podremos opinar. La biblioteca, precisamente, es la adaptación de un edificio que dejamos los socialistas levantados, aquí al lado, justamente de esta emisora. Es un edificio que levantamos los socialistas, claro, que todo no se puede terminar, hay cosas que tiene que ir haciendo y ya vendrán otros, igual que los que están ahora, pues harán cosas que vendrán después otros y lo terminarán, porque ese es el ciclo precisamente que vimos en política. Yo lo que sí pediría, y haría un llamamiento también a la ciudadanía, que no dejemos ni un minuto de luchar por esos valores tan importantes como la educación, porque la LOMCE, que aplica el Partido Popular, por ponerte también otro ejemplo, va a ser posible que las familias ya no tengan voz en los consejos escolares. Por ponerte ese ejemplo, cuando hasta el momento la familia, los padres, han tenido un protagonismo importante en esos consejos escolares para defender, para reivindicar, para plantear demandas que verdaderamente atendían a los chavales, a los niños y las niñas de esos centros educativos. Muy bien, pues ya para terminar vamos a hablar de algo que, bueno, es una sensación en la calle, ¿no? Porque hablando con muchas personas, me imagino que usted también tendrá la misma sensación o la habrán trasladado la misma sensación. ¿Es de división del Partido Socialista en Vejer o de que hay dos partes? No sé si se lo han trasladado, si usted conoce o le han dicho en la calle a algún ciudadano esa sensación que hay. Mire, yo les diría que el Partido Socialista es en Vejer un partido vivo, un partido dinámico, un partido que tiene fuerza, un partido que no ha perdido en ningún momento la cara a los problemas de la gente, que mantiene una interlocución permanente con la ciudadanía, que no deja de atender a los colectivos y a la gente a nivel individual y que hace un seguimiento pormenorizado al trabajo que se hace en Vejer y desde luego también está acompañando a la Junta de Andalucía en sus proyectos. Por tanto, estamos presentes en la era política. Y no es menos cierto que cuando se pierden elecciones, y nosotros perdimos las elecciones en 2011, porque los ciudadanos así lo vieron y entendieron que teníamos que asumir un nuevo papel, en este caso el de la oposición. Y estoy plenamente convencido, y así lo digo, que estamos haciendo una oposición leal y constructiva. Y yo desde aquí pues lanzo a favor de mis compañeros de partido que están en el ayuntamiento ocupando un acta de concejal, pues una aprobación hacia ellos. Que es verdad que cuando se pierden elecciones, que decía antes, se producen diferencias, es normal. Cuando en cualquier familia vienen malos tiempos, los mismos estados anímicos no tenemos, pero eso no quiere decir que sea un mal endémico y que no tenga solución. Tanto unos como otros, esos 200 compañeros y compañeras que formamos parte del Partido Socialista en Vejer, estamos haciendo un gran trabajo en todos los sentidos y aportando nuestro granito de arena para poder plantar batalla a una situación que es lo que más nos preocupa, la situación de muchas familias. Por cierto, hay conversación, hay pues trabajo diario y desde luego ganas locas de aportar nuestro grano de arena a resolver el problema de mucha gente. Diferencias que bien te decía antes, pues desde el punto de vista de los posicionamientos, diferencias de criterios, pero desde luego formamos parte de un mismo partido en el que creemos todos y desde el que estamos trabajando, bien los compañeros que están en el ayuntamiento o los que formamos parte de la dirección local del partido. Yo también, que formo parte de la dirección provincial, soy miembro de la ejecutiva provincial del partido, desde allí veo también la provincia y veo también el trabajo que está haciendo el Partido Socialista y estoy totalmente convencido de que ese trabajo va a dar su fruto quizás muy pronto, quizás en las próximas elecciones municipales, cuando nos tengamos que poner nuevamente pues, a merced de los ciudadanos para que decidan con su voto la opción política en la que más crea. ¿Se va a presentar Antonio Verdú a las elecciones municipales?
En estos momentos no es ni mucho menos un objetivo que yo tenga en mi cabeza. O sea, en el horizonte nuestro únicamente está seguir trabajando por Vejer, aportando nuestro esfuerzo y nuestro trabajo para hacer posible que se mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos de nuestro municipio. La decisión del candidato a la alcaldía para las elecciones de mayo de 2015 tendrá lugar posiblemente dentro de unos meses y será en ese momento cuando nos entretengamos o empleemos nuestro tiempo en decidirlo. La pregunta a mí, ¿no? La pregunta personal, que no es la primera vez que me la hacen, ¿no? Me la hacen muchos ciudadanos en la calle, sobre todo los compañeros. En definitiva, sí noto que efectivamente son mucha gente las que se dirigen con esa misma cuestión, ¿no? Yo a todo el mundo le he trasladado siempre lo mismo. Seguiré trabajando por mi partido desde las formas que el partido lo crea oportuno. No siempre hay que trabajar en política desde un cargo institucional, no siempre hay que estar en política pues para tener garantizado un sillón en un lugar determinado, no. Afortunadamente yo digo a viva voz que no dependo de la política para vivir, pero la política me apasiona, me encanta, me gusta trabajar por la gente, por el pueblo, por el desarrollo, por el bienestar de las personas. Posiblemente otros no pueden decirlo. Hay muchos que están en política para ver si puedo vivir de ella, tener un sueldo y haré todo lo que tenga que hacer para que ese sillón no me lo quiten, porque si me lo quitan perderé el sueldo. Y eso me parece que es indigno. La política se tiene que llenar sobre todo de mucha gente con muchas ganas de aportar de forma voluntaria y altruista a una causa tan importante como son las personas. Por tanto, en estos momentos no es una decisión que tenga tomada ni mucho menos, y desde luego tampoco me lo planteo en estos momentos en esos términos que decías. Entienda que le hayamos preguntado porque evidentemente los medios de comunicación estamos pues ya viendo cómo se barajan y cómo se van definiendo, ¿no?, de los diferentes partidos políticos cuáles van a ser sus candidatos, y queríamos preguntarle por ello. Pero bueno, me imagino que es lo que dice. En unos meses me imagino que conoceremos cuál va a ser el candidato a la alcaldía por el Partido Socialista. Lo que sí le puedo garantizar que el Partido Socialista de Vejer presentará un candidato o una candidata que afronte el proceso electoral con garantías de éxito. Y estoy plenamente convencido que el trabajo que realizamos los socialistas y desde luego también la valoración que hacen los ciudadanos de las alternativas, de cómo trabaja uno y cómo trabajan otros, y que también estos tiempos ha dado lugar a las comparaciones, dará lugar a que en el próximo gobierno del Ayuntamiento de Vejer haya un gobierno del Partido Socialista. Plenamente convencido estoy de ello. Con eso le estoy diciendo que trabajamos fundamentalmente hoy para el bienestar de los ciudadanos y desde luego no pensando en la clave electoral. Antonio Verdú, secretario general del Partido Socialista de Vejer, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana en el Hoy por Hoy y por haberse sometido pues a todas esas preguntas que les hemos realizado y hemos analizado de la actualidad de la localidad de Vejer. Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros compartiendo este tiempo.